estuvo predicando sobre el libro de Daniel, y una de las cosas del énfasis principal que hizo es en cuanto a la identidad que tenían tan clara Daniel y sus amigos, ¿verdad? Que eran del pueblo de Dios, eran judíos y no querían mancharse, por decirlo así, con las cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, en el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos no es que vaya a continuar en esa línea, pero mirar, Daniel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, en el tiempo de Daniel, cuando pasaron 70 años, Daniel se dio cuenta, leyendo el libro de Jeremías, que Dios los había castigado a ese tiempo de cautiverio, pero que duraría solo 70 años. Y Daniel, cuando se dio cuenta de que el tiempo había pasado, empezó a clamar a Dios para que pudiera ser liberado el pueblo. Pero ¿qué ocurrió? Hubieron remanentes que fueron regresando a Jerusalén, como por ejemplo Esdras, que fue el primero, se llevó un remanente, los que quisieron irse. Luego hubo otro remanente que se llevó Nehemías para edificar los muros, ¿verdad? Y lo que vamos a hablar hoy es con una gran parte del pueblo de Israel que se quedó en Babilonia. ¿Sabéis por qué se quedó en Babilonia aunque ya no eran cautivos? Porque allí estaban mucho más cómodos que empezar de cero en Jerusalén. Entonces no eran esclavos, quiero aclarar esto, no era como en los tiempos de Daniel, que habían sido llevados cautivos, sí, pero ya habían sido liberados y ya eran un ciudadano más con sus derechos y sus cosas como los demás, ¿verdad? Y en este contexto se desarrolla el libro de Esther y nosotros vamos con la ayuda del Señor a meditar, a dar así un vistazo, porque el libro de Esther tiene muchas cosas que nosotros en el día de hoy nos podemos parecer a lo que estaba ocurriendo políticamente en los tiempos de Esther. En el libro de Esther los dos personajes principales de los que habla, judíos, son Esther y su primo, no era su tío, era su primo. Se ve que le llevaba unos cuantos años porque dice la palabra de Dios que Mardoqueo la adoptó como su hija cuando murieron sus padres. Entonces, estos son los dos personajes de los que vamos a hablar en este día. Aleluya. De cantar ahora, vengo un poco acelerado. Muy bien. Entonces, en el primer capítulo vemos que había un rey que se llamaba el rey Asuero, también conocido como Altajerjes. Y nos cuenta ese primer capítulo que su esposa, la reina Vasti, se ve que era muy hermosa, muy bonita, y él estaba dando una fiesta con politiqueo y con todos los que tenía por allí al lado, y él quiso presumir de lo guapa que era su mujer y que viniera con todas sus condecoraciones y con la corona regia, me pienso que se llamaba, en fin, para chulear él de mujer, que vieran lo hermosa que era. Pero la mujer dijo, no quiero ir. Entonces, eso en nuestros tiempos, algunas hasta le aplaudirían, le dirían, ¡ole! Por fin, que ya está bien de machismo, ¿eh? Pero en aquellos tiempos la cosa era tan diferente que eso fue una ofensa muy grande para el rey, para la autoridad del rey, que quedaba soscavada por esa desobediencia de la mujer. Inmediatamente los consejeros de alrededor le dijeron, si no pones mano dura en esto, nuestras mujeres se van a rebelar también contra nosotros y vamos a perder la autoridad, con ellas y en el hogar y en todas partes. Así que tomaron la decisión de que la reina Vasti nunca más volviera a ver al rey, es decir, como si fuera desterrada, ¿verdad? No dice ni que la mataran ni nada por el estilo, pero nunca más volvió a ver al rey. Así que la quitaron del medio y pensaron al cabo de un tiempo, dice, sería muy bueno que pudieran escoger a una hermosa mujer, una virgen, para que sea la futura reina en lugar de Vasti. Y aquí es donde empieza, se puede decir, la selección de las chicas más bonitas. Le he dicho a Sara, digo, a que te hago salir aquí delante, voy a ser bueno y no la voy a hacer salir. Pero escogieron a las chicas más bonitas, ¿verdad?, para que fuera la futura reina. Pero mirad,
Dice la palabra de Dios que cuando escogieron a Esther juntamente con las demás, las llevaron a palacio, pero no la presentaron directamente al rey, sino que tenía que estar un año preparándose. Dice la palabra de Dios, eso está en el capítulo 2, que antes de presentarla al rey debían estar 6 meses con óleo de mirra. No sé qué será, pero seguro que olía divino y que te dejaba la piel súper fina, seguro. 6 meses con óleo de mirra y 6 con perfumes aromáticos. ¿Qué propósito tenía eso? Que al final el cuerpo de esta mujer no hacía falta ya ni que se perfumara porque había quedado tan impregnado de ese olor que le encantaba al rey, que olía por sí misma de una manera natural. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Aleluya. Tú estás en la iglesia, no durante 6 meses o 6 y 6, pero sí que estamos como la esposa, la novia que va a ser presentada a nuestro rey. Y nuestra misión aquí es dejar de oler como olíamos antes de conocer al Señor. ¿Verdad que me entiendes lo que quiero decir? Ya no se deben ver las cosas que antes hacíamos en nosotros, ni cómo hablábamos, ni cómo nos comportábamos. Ahora debemos tener ese olor fragante de haber conocido a nuestro Señor y estar procurando que Dios trate en nuestras vidas para que de nosotros pueda salir un perfume que le agrade a nuestro Rey. Aleluya, gloria a Dios. Y así es como Esther al final fue presentada. Vamos a leer algún versículo, ¿os parece bien? En el capítulo 2, versículo 15 al 17, Esther es presentada al rey. Y dice la palabra de Dios: cuando le llegó a Esther el turno, hija de Abitail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, cuando le llegó el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Dice aquí, acabamos de leer, que cuando Esther se tuvo que presentar delante del rey, luego hay por ahí un versículo también en el que dice que cualquiera de las que se tenían que presentar delante del rey podían pedirle a Hegai, al guardia de ellas, al que estaba a su cuidado, lo que quisieran, al eunuco, podían pedirle lo que quisieran para vestirse como a ellas les pareciera más conveniente, ¿verdad? Esto para una mujer, si os llevan a Zara o a cualquier sitio de esos que haya ropa tan elegante de mujer, y os dice, ¡hala, escógete lo que quieras! ¡Buah! ¡Qué fiestorro!, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa, que Esther no le pidió nada a Hegai. Dice la palabra de Dios que Esther ninguna cosa procuró, es decir, pidió, sino lo que dijo Hegai. Es decir, yo lo veo la escena, ¿no? Y veo allí al eunuco y le dice, mira, Hegai, tú conoces mucho mejor que yo los gustos del rey. Tú conoces y sabes lo que a él le va a impresionar más que lo que yo me ponga. Y ya me lo imagino a él todo lleno de satisfacción. Por fin hay una que cuenta conmigo, que no soy yo simplemente el recadero, ahora tráeme este pantalón, ahora tráeme este vestido, sino una que me dice, ¿qué es lo que mejor me puede quedar para agradar a mi rey? Y eso fue lo que hizo Esther. Esther es un símbolo de la iglesia. Mirad, en este panorama, Esther simboliza a la iglesia, a ti y a mí. ¿Cómo debemos vestirnos para nuestro rey? ¿Sabéis? Hay muchas personas que quieren vestirse, y no estoy hablando ahora de la vestimenta esta, sino que quieren ser esto o aquello, ¿verdad? A mí me encantaría tocar la batería y desbancar a Mark, pero es que no sirvo para eso. Pero hay gente en la iglesia que quieren ser aquello que Dios no lo llamó a ser. Se quieren vestir de otra manera. Y con eso lo que hacen es que dan la nota.
Está muy bien que tú y yo queramos servir a Dios. Pero la clave está en servirlo, no en lo que a ti te gusta, sino en lo que Él ha decidido para ti. Y al igual que Esther fue sabia y le dijo a Hegai, ¿qué me pongo? Los creyentes que de verdad queremos avanzar rápido, deberíamos tener la humildad de pedir consejo a aquellos que conocen al rey de más tiempo, que hace más tiempo que tú y que yo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Qué ves en mí? Porque no es lo que tú quieres ser. Si Dios te ha llamado para algo, se te ve rápidamente. Si Dios te ha llamado para predicar, para compartir la palabra, aunque seas un novato, los veteranos que sabemos de qué va, rápidamente vamos a identificar a este, tenemos que ayudarle a despegar en esa área, porque es la suya. Este otro que cree que no sirve para nada, oye, por si tiene una voz de maravilla. ¿Os acordáis del chico que tocaba el violín? A ver si el Señor lo trae pronto, ¿verdad? Lo echamos mucho en falta. Este chico no me dio tiempo, porque dejó de venir, pero tenía un vozarrón de esos graves, pero bonita. Digo, che, me he quedado con las ganas de poderlo explotar, ¿te acuerdas, Mar? Era una maravilla. En vez de estar en otra cosa, nosotros que sabemos un poco más de qué va la cosa, lo que hacemos es que le decimos, ponte esto, trabaja en esta línea, olvídate de aquello que te gustaba a ti hacer. Es que yo me gustaba cantar en el coro, pero si desentona más que una rana. Chica, déjate, mira a ver en qué Dios te ha dado la gracia y déjate guiar. Y si te dicen, tira por ahí mejor, verás que vas a llegar mucho más pronto a ser un siervo y una sierva útil en las manos de Dios. Aleluya. Así que Esther no se vistió como ella le pareció, sino que pidió consejo. Y en el capítulo 2, versículo 21, vemos, lo hago por ir avanzando, ¿verdad? Vemos que Mardoqueo un día se entera de que habían unos eunucos que querían matar al rey. Eso está en el capítulo 2, versículo 22. Y cuando Mardoqueo entendió esto, se dio cuenta que querían hacer un golpe de estado, por decirlo así, y matar al rey, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo una investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Mardoqueo, aunque no era de Babilonia, pero estaba para bendecir a Babilonia también. Estaba para honrar a la persona que estaba en autoridad, ¿verdad? Y Mardoqueo, cuando se enteró de lo que estaban tramando, lo dijo a Esther para que Esther lo comunicara al rey y se pudo desbaratar toda la cosa. Qué bueno, ¿verdad? Siguió viviendo gracias a Mardoqueo, a que metió las narices en algo que no le importaba, tal vez, pero hizo lo correcto. ¿Sí? A veces tenemos que arriesgarnos, ¿sabes? Y meter las narices si hace falta, para hacer lo correcto, lo que Dios espera de nosotros. Hoy, en cierta manera, yo estoy metiendo las narices en terrenos que no son muy agradables. ¿Cómo era el título de la predicación mía? Que no me acuerdo, ¿lo puedes poner? No es precisamente un título, una horca para Mardoqueo. Pero en cierta manera me voy a mojar un poco en este día, ¿verdad? Así que Mardoqueo salva al rey. ¿Y qué recibe a cambio? Nada. Ni reconocimiento, ni una recompensa, nada de nada, como si no hubiera hecho nada. Al revés, que al que ascienden es a Amán, al enemigo más acérrimo que tenía Mardoqueo y los judíos. ¿Qué pensaría Mardoqueo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se han podido olvidar de algo tan importante como lo que acabo de hacer? Y sabes que la mano de Dios siempre está detrás de muchas cosas. Mardoqueo pensaría seguramente, ¿así me paga el rey encima de lo que he hecho? ¿Y Dios se ha olvidado de mí? ¿No lo dices tú algunas veces eso también? Creo que me merezco algo mejor. ¿No has hecho alguna vez algo bueno y en vez de recibir algún tipo de reconocimiento más bien te ha llevado un planchazo?
Sí, ¿verdad? Dios no es deudor de nadie. Él nos da 100 veces más de lo que nos merecemos, pero en su tiempo. Al momento se quedó sin recompensa, sin nada, Mardoqueo, pero Dios no se había olvidado de él. A veces parece que Dios nos ha abandonado o se ha olvidado de nosotros, pero Dios nunca llega tarde. Así que ahí se queda la historia de Mardoqueo un poco como en pausa. Ahí se queda, el rey sigue con su vida, Amán, el peor enemigo, va subiendo como la espuma hasta el punto que se llega a ser el segundo del reino, ¿y verdad? Y este hombre que odiaba a los judíos, pero odiaba sobre todo a Mardoqueo, ¿sabes? ¿Sabes por qué odiaba a Mardoqueo? Porque todo el mundo, por donde él pasaba, por donde pasaba Amán, todo el mundo tenía que hacerle la reverencia. Sí, Juana, lo que tú digas. Y arrodillarse y hacerle los honores. Y Mardoqueo no doblaba su rodilla delante de él cuando pasaba. Y eso a alguien con el orgullito que tenía le reventaba de ver a Mardoqueo en esa situación. Así que planea matar a los judíos y sobre todo a Mardoqueo. Mardoqueo no se arrodillaba ante los gobernantes que van en contra del pueblo de Dios. Él sabía que Amán odiaba a los judíos y yo no me arrodillo delante de él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Amán no soportaba que no se sometiera en ese sentido a hacerle la reverencia, ¿verdad? Como creyentes, aquí empezamos a ver paralelismos y me voy a empezar a mojar. Como creyentes no podemos hacerle la reverencia a aquellos que están en autoridad, pero a aquellos que quieren corromper a nuestros hijos y a nuestros nietos, firmando leyes que van en contra completamente de los principios de Dios y en los que tú y yo creemos. ¿Amén? Nosotros no podemos arrodillarnos, no podemos hacerle la reverencia, no podemos hacerle el juego, no podemos decir no pasa nada. Ahí se ha aprobado unas leyes que queréis enseñar a nuestros hijos sexualidad a los 3, 4 o 5 años y tantas otras cosas que queréis que le digamos que sí, que está muy bien, que hombre con hombre, mujer con mujer, que aquí no pasa nada, que aquí no está bien. Lo que no está bien, no está bien. No es normal, ¿verdad? ¿Sabéis que hubo una temporada en la que no sé, se ve que se vendieron unas pastillas a las mujeres que cuando quedaban embarazadas nacían unos hijos que parecía que tenían como aletas, ¿no? En vez de manos? ¿Os acordáis? Niños que salían deformes, ¿no? Incluso hay algunos que hacen unos vídeos de estos motivacionales tremendos. Pero esos niños, preciosos, pero no eran normales, porque le faltaban los miembros, ¿verdad? No es normal lo que esta gente quiere que veamos como normal. En el principio Dios nos creó, varón y hembra nos creó. Y vamos a respetar a las personas, pero no vamos a decir sí, amén, a lo que ellos quieran, ¿verdad? Aleluya. Han aprobado leyes que son absolutamente un auténtico ataque a los principios que tú y yo creemos. Y quieren que tú y yo callemos y que no digamos nada. Y yo, en cierta forma, yo no sé si me estaré jugando algo, porque como luego sale esto en las redes, pero os quiero recordar que es una persecución a ponernos la soga al cuello. Nuestros queridos hermanos de Vinaroz, por bien poquito, y no se metieron en berenjenales, no dijeron nada ofensivo para nada, pero debido a que hay uno de los dirigentes en el ayuntamiento de Vinaroz homosexual, les tiraron al cuello, hasta el punto que estuvieron a punto de cerrar la iglesia, aparte de una denuncia de campeonato. ¿Qué te parece?
con eso que quieren hacer, nos están, para que no hablemos, para que no digamos, para que digamos, sí, Juana, sí, te hacemos la reverencia, amén. Pero eso como hijos de Dios no debemos hacerlo. Amén. Somos hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios. Esta mañana leía en San Juan, no sois de este mundo. No somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero estamos de paso. Pero no somos de este mundo. Y entonces la pregunta es, si tú no eres de este mundo como yo soy del pueblo de Dios. ¿Ah? Soy el pueblo de Dios. Dile de tu lado, eres el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. ¿Es que sí? Amén. Muy bien. Estamos viviendo en España algo muy parecido a esa persecución que estaba teniendo en aquel tiempo los judíos, contra los principios que Dios nos ha dado. Y si no nos inclinamos a las leyes que ellos aprueban y predicamos lo que dice Dios como Dios lo dice, nos amenazan con cárcel y denuncias altísimas. ¿Qué vas a hacer tú? Yo no digo que hagamos el tonto tampoco y nos juguemos la cárcel, yo no digo eso, pero callar tampoco. Esther, que era la reina, Mardoqueo, su primo, le envió un mensajito. ¿No sabes lo que está pasando? Tú estás ahí en el palacio, estás más bien que todo, no te enteras de lo que está pasando. Nos quieren liquidar a todos los judíos. Era así lo que estaba pasando. Entonces le envía un mensajito, capítulo 4, versículo 13. Le envía un mensajito y dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte. Dios nos ayudará de alguna parte. Pero tú estás en un lugar, en una posición en la que puedes hacer mucho para salvar la vida al pueblo judío, ¿verdad? Dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, si Dios te ha puesto ahí como la reina, para que hagas algo por salvar al pueblo. Porque este Amán le había comido el coco al rey, ¿sabes? Le había comido el coco para que exterminase a los judíos. Y hasta le ofreció un montón de dinero. Aleluya. Esther hizo su parte. Comunicó que iba a ayunar, que durante 3 días ayunaran, que ella también lo iba a hacer, porque ella no podía ir al rey si el rey no la había invitado. Se jugaba el cuello, aunque parezca mentira, pero mirad, era una autoridad que había entonces, que las autoridades aquellas no se iban con tonterías, y ella lo sabía, pero ella dijo: si perezco, que perezca, pero yo voy a hacer lo que está en mi mano para defender al pueblo de Dios. Y creo que eso debiéramos hacer cada uno de nosotros, ¿verdad? Ella hizo su parte, se jugó la vida. Nosotros creo que también debemos hacer lo que está en nuestra mano. ¿Y sabes qué está en nuestra mano? Para que no sigan aprobando leyes que van completamente en contra de Dios. Dentro de menos de un mes tenemos las elecciones otra vez. Antes eran las municipales, con las cuales no es tan grave. Pero las elecciones que se hacen, que van a durar 4 años, tú puedes hacer un poco de idea de lo que en estos 4 años han aprobado los que están en el gobierno. ¿A dónde pueden llegar si le damos 4 años más? Y yo no quiero hablar de política, a mí la política me da asco, os lo digo sinceramente. Ni blanco, ni negro, ni colorado, ni azul. Todos están para llenarse el bolsillo. De momento me están demostrando eso. Entonces, hermanos,
yo he sentido claramente de parte de Dios que tenemos que hacer. No le lleves madera para que te fabriquen la horca. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Con mi voto yo puedo llevar madera o quitar madera. ¿Entendéis? ¿Y entonces qué hago? ¿No voto? Cada uno que haga lo que crea conveniente. Pero lo que creo que Dios nos quiere decir en el día de hoy es: no sigas dándole los medios para que nos ahorquen cada vez más. Yo sé que esto no es nada fácil de digerir, porque cada uno tenemos nuestras ideas políticas. Yo no tengo ninguna idea, yo lo que veo es lo que veo. Pero sí que veo quién pone cosas contrarias a los principios de Dios y quién, por lo menos, tiene un poco más de respeto, diría yo. ¿Me entendéis, verdad, lo que quiero decir? Entonces, ¿qué vas a hacer? No lleves madera para que nos hagan una horca. Mientras preparaba esto me acordaba cuando yo era un chavalillo en el colegio. No es como ahora, que ahora a los niños no les pueden ni regañar porque te denuncian por malos tratos. Pero antes a veces cuando nos portábamos mal, el maestro cogía una regla y nos decía: pon la mano así. Los que tenemos unos años lo sabemos. Y hacía ¡bimbo! Y te daba, y eso dolía que no veas. Pero me acuerdo de una ocasión que pasó que el maestro dijo: a ver, por favor, alguno de vosotros que mañana me traiga una varita. ¿Sabéis lo que pasó? Al día siguiente le trajeron una varita. ¿Quieres saber quién probó la varita el primero de todo? No, yo no. El que trajo la varita. El que trajo la varita fue el primero que la probó. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? No le traigas madera. No, vete con sabiduría para saber lo que votas y a quién votas. Amén. Pablo decía, y yo lo creo también, que hay mucha gente, porque a veces, como no predicamos estas cosas nunca en la iglesia, pues por ignorancia hacemos muchas cosas que no nos damos cuenta que nos perjudican, ¿sí o no? ¿Verdad o no? Lo hacemos por ignorancia. No somos mejores que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, la palabra de Dios, que por ignorancia él no solo aprisionaba a los creyentes, sino que los tenía un odio que no los podía ni ver, sino que los perseguía hasta la muerte. ¿Por qué? Por ignorancia. Y creía que estaban haciendo un servicio a Dios. Y el pueblo de Dios muchas veces, por ignorancia, porque nadie nos queremos mojar en hablar estas cosas. Y yo sé que hay gente que se ha enfadado y se van a enfadar algunos, porque me dirán, eso no es predicar el Evangelio de Dios. ¿Perdona? El Evangelio de Dios es también para sacar de la ignorancia que muchas veces estamos. ¿Sí o no? O lo que conviene es que sigamos tontos dándole más poder a los que hacen esas leyes. Y mirad, cuando estaba meditando en esta palabra, estaba acordándome de, no voy a decir el nombre, pero de una mujer que ha estado ahí machacando para poner esas leyes las más contrarias a la voluntad de Dios. Y sabéis de quién me estoy hablando, ¿verdad que sí? ¿Cuánto orgullo no tendrá esta mujer que la última ley que se emborricó y hasta que no se salió con la suya no paró de aprobar la ley esta del sí es sí y todo lo demás, por defender a las mujeres, según ella? Y resulta que han salido violadores a chorro de las cárceles. Y hubiera sido muy fácil de cortar eso, solamente reconociendo, me he equivocado en este punto. Pero el orgullo ha permitido, y además, el orgullo nunca reconoce su fallo, sino que los jueces son unos machistas. Lo habéis escuchado. Y entre los jueces había mujeres también. O sea que mujeres machistas también. Pero yo tengo razón.
Hermanos, yo quiero en esta mañana que lo que se quede en nuestros corazones es que somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tenemos que defender nuestros derechos también. Sabemos que la venida de Dios está cerca. Sabemos que cada vez la cosa va a estar más chunga. Lo sabemos. Pero no le voy a llevar madera encima para que me hagan una horca, ¿verdad? Dice el capítulo 5 que Esther hizo 2 banquetes, pero el primer banquete que hizo invitó solamente al rey y a Amán, aquel que quería aniquilar a los judíos. Y Amán estaba tan lleno de orgullo que planeó ahorcar a Mardoqueo. Capítulo 5, versículo 14. Y le dijo Zeres, su mujer, la mujer de Amán. Le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, es decir, unos 23 metros de alto, porque un codo tiene un mínimo de 45 centímetros. Hagan una horca de 50 codos de altura, para que nos orientemos. ¿Sabes? Un bloque de pisos de 7 u 8 pisos de altura. Esa era la altura de la horca, 23 metros. De 7 a 8 pisos de altura. Y yo pregunto, a ver, ¿para qué querían tanta altura? Pues si para ahorcarme a mí nada más que me tienen que poner aquí, no necesito ni 2 metros, me empujan un poquitico y ya estoy. ¿Verdad o no? ¿Para qué una horca de 23 metros de altura, de 8 pisos de altura? ¿Verdad? Y además, en mi jardín, en el jardín de Amán. ¿Para qué? Yo estaba pensando, ¿para qué, bandido? Para que todo el mundo se entere que yo soy el que ejecuto a los cristianos. En mi casa, 23 metros de altura. Si la hago bajita normal no lo ve nadie, pero 23 metros, ¿verdad? ¡Aleluya! ¿Y Dios iba a consentir eso? De ninguna manera. Así que Dios, al final, el capítulo 6, Dios honró a Mardoqueo, pero en su tiempo. Qué casualidad que el rey se había olvidado quién le había hecho el favor de librarle la vida, pero dice que aquella misma noche, cuando ya estaba todo preparado con lo de la horca y prácticamente todo, aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Qué casualidad. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y empezaron a leer y leyeron que gracias a la información que dio Mardoqueo pudieron evitar que mataran al rey. Y el rey dice, ¿y qué se le hizo a este hombre? ¿Qué se le ha dado de premio? Nada. No le hemos dicho ni gracias. Yo sigo vivo gracias a él y no le hemos dicho ni gracias. ¿Cómo podemos honrar a este hombre? Y dice que durante el banquete, él le pregunta a Amán, capítulo 6, versículo 6, y entró pues Naamán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? ¿Cómo puedo yo honrar a un hombre que se merece todos mis elogios y todo lo mejor que tengo? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Él pensó, ya se vio. Y dice, pues nada, lo que tiene que hacer, os lo cuento para no hacerlo largo, lo que tienes que hacer es coger a esa persona que quieres honrar, ponerle tus vestimentas, tus vestiduras de rey, montarlo en tu mejor caballo y pasearlo por delante de todo el pueblo, diciendo, así se hará a quien quien el rey quiere honrar, ¿verdad? Y Mardoqueo, Amán, ya se estaba relamiendo. Y cuando, después de darle este consejo, le dice, entonces, versículo 10, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo. Así que el que tanto odiaba a los judíos tuvo que estar paseando a su enemigo, pero hijo de Dios, y Dios honró a Mardoqueo de esa manera. ¿Qué te parece? Dios no es deudor de nadie. Y aunque parezca que Dios llega tarde, pero Dios no se retrasa nunca.
Aleluya. Para ir acabando, en el segundo banquete, porque hizo 2 banquetes, y el rey le dijo, pídeme lo que quieras a la reina Esther, que yo te lo daré. Y la reina Esther dijo, pues te voy a pedir una cosa, que me permitas que haga un segundo banquete. Y los invita al segundo banquete también, nada más que al rey y a Amán. Y entonces cuando le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Dice, pues que me concedas la vida a mí y a mi pueblo. ¿Qué dices? Dice, sí, porque este malvado Amán te ha comido el coco para que firmes un edicto para eliminarnos a todos los judíos. Dice la palabra de Dios que el rey se enfureció de tal manera que se levantó del lugar donde estaba y se fue a los jardines, por decirlo así, para desahogarse, porque en ese momento hubiera hecho cualquier cosa con Amán. Y Amán se dio cuenta y dice, ya está, el que está frito soy yo. Y dice la palabra de Dios que fue a rogarle a Esther, a pedirle que tuviera clemencia. Y qué casualidad que ¡pum!, tropieza y cae encima de Esther. En eso que entra el rey. ¿Hasta en mi propia casa vas a violar a mi mujer? Dice, inmediatamente le taparon la cabeza. Dice, a la horca de los 8 pisos de altura, ponerlo a este. Y así fue como ocurrió. Parecía durante la historia que Dios estaba como fuera de juego, ¿verdad? Dios no está fuera de juego. Dios no está fuera de juego. Aleluya. Así que, hermanos, Dios da a cada uno el pago que se merece. Amán, que recogió lo que sembró, dice la palabra de Dios, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sembró odio y quería aniquilar al pueblo de Dios, y el que fue aniquilado fue él. Mardoqueo fue recompensado y fue, dice la palabra de Dios, con esto voy acabando, fue el segundo después del rey. El lugar que antes tenía Amán, ahora era para Mardoqueo. Lo que eran las propiedades de Amán fueron para Esther. La casa y todo eso de la horca, todo fue para Esther. Evidentemente, anda que tardarían en desmontarla, ¿verdad? Todo fue para Esther. Conclusión. Si Mardoqueo y Esther no se hubieran jugado la vida, el pueblo de Dios hubiera sido aniquilado. ¿Sí o no? Y si en nuestros días alguien no nos saca a veces un poquito de nuestra ignorancia, pues nosotros también podemos estar trayendo madera o la cuerda para el cuello, para nosotros. Así que, hermanos, yo me mojo y por eso doy esta palabra. Tú y yo somos responsables de defender al pueblo de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Tú y yo somos responsables de defender al pueblo de Dios y de defender lo que Dios nos dice también. Hagamos nuestra parte y Dios hará la suya. Y acabo con esta frase. Por su fruto, que es un versículo de la Biblia, por su fruto se conoce el árbol. No te guíes por el nombre del partido al que vas a votar, sino por qué leyes están aprobando y contra quién van. Si todos son malos, vota al menos malo. ¿Amén? Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, ¿qué os parece si terminamos con una canción? He dicho varias veces que somos el pueblo de Dios, así que vamos a cantarla para despedirnos.